buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa Sentido Común en su versión de video. En la serie audios estoy en el número 99 antes de cerrar el año, que terminaré con el número 100. Este es el número 79 y sigue a unas reflexiones que había hecho hace varios meses sobre la inevitabilidad de una crisis de las Fuerzas Armadas que tendrían como telón de fondo la crisis política institucional de la República. Mientras tanto hubo las elecciones. La oposición ganó por paliza, pero el gobierno pretende, entre gallos y medianoche, rehabilitando allí una capacidad de decisión absolutamente espuria del Tribunal Supremo. A fin de año pretende entonces dar curso a un desconocimiento de la mayoría calificada de la oposición en esa Asamblea Nacional. Además, preparan grupos armados para evitar físicamente y con violencia desencadenada que se constituya este cuerpo absolutamente soberano y absolutamente legítimo, electo por la inmensa mayoría de los venezolanos, que puede ser un contrapeso a este gobierno dictatorial y asquerosamente ya pestilente de esta camarilla de ladrones y narcotraficantes, que se cogió a este país para ellos como si fuera una finca particular y que pretenden mantener una hegemonía absolutamente inadmisible para la inmensa mayoría de nosotros. Ahora bien, ¿qué hacer? Si los grupos armados del chavismo impiden que se constituya la Asamblea Nacional, si el Tribunal Supremo, incluso ahora reconstituido fraudulentamente por la feneciente y moribunda Asamblea de Diosdado, si modifican esos circuitos, esos cálculos, esos guarismos electorales, los resultados del 6 de diciembre, y se atribuyen un número de diputados que no tenían, ¿qué hacer frente a ese fraude? No queda otra que el país se manifieste absolutamente en contra de esta cadena de fraudes, de estafas del poder diosdadista madurista. Pero esto ya no lo deciden entre burócratas del gobierno, burócratas del CNE, burócratas vendidos y esbirros del gobierno, del Tribunal Supremo, y menos aún la famosa Asamblea Nacional que Diosdado había convertido en un burdel político a su servicio. No, esto ya lo decide el pueblo venezolano, que deberá imponer el respeto a la voluntad popular, esgrimida ese 6 de diciembre, con una impresionante mayoría y con una impresionante decisión de que este gobierno malhadado, de que este régimen podrido debe terminar cuanto antes. Si el chavismo, en esta versión ya absolutamente gangrenada del diosdadismo madurismo, pretende desconocer esa mayoría del 6 de diciembre, esos 2/3, esa mayoría calificada de la Asamblea Nacional que permite enormidad de reformas sobre la vida nacional del Estado y del país, de su economía, pues bien, entonces vamos a la confrontación, vamos al choque de trenes, es inevitable. ¿Y acaso el pueblo tiene armas para defenderse de los fascinerosos agrupados en los llamados colectivos y en las bandas armadas de los mafiosos del PSV? No, no tiene. Pero entonces obligan al pueblo a tener que armarse. ¿Eso es lo que quiere? ¿Quieren una guerra civil? Amigos, ha llegado la hora en que las Fuerzas Armadas deben saber de qué lado está. Si del lado de la legitimidad, que ayudó a fraguar en ese 6 de diciembre, cuando impidió el fraude que planificaba el alto gobierno y la alta oficialidad madurista, diosdadista, si va a estar del lado de las esperanzas populares que dictan la necesidad urgente de salir de esta plaga de gobierno, o si por el contrario van a apostar lo que queda de su unidad interna y de su prestigio a sostener este gobierno de viciosos y tramposos, este gobierno de narcotraficantes, este gobierno de agentes directos de una dictadura totalitaria
en la más espantosa decadencia como es la dictadura cubana. ¿Qué es lo que quiere este mando de las Fuerzas Armadas del señor Padrino López? ¿Acaso va a apelar a alguna tramoya para burlar la voluntad popular, dándole razón al dueño Diosdado y al dueño Maduro, a su vez procónsules del gobierno cubano en Venezuela? ¿Van a poner la torta de poner este país al borde de la guerra civil? Yo no creo. Yo creo más bien que las Fuerzas Armadas apelarán a sus mejores reservas morales, apelarán a sus mejores tradiciones de la época de la democracia para decirle a estos zampones del gobierno: esto no va más, señores. Se van de una vez, porque es lo que quiso el pueblo venezolano el 6 de diciembre. Y a los, no sé cómo llamarlos en realidad, porque no sé por qué hay que admitir voces divisionistas en la oposición, a los blandengues, como los he llamado siempre. Cuidado con vainas. Los blandengues tienen que saber que se les acabó el tiempo en que podían guisar con este gobierno de ampones. La inmensa mayoría del pueblo no quiere blandenguerías, no quiere nuevos plazos para Maduro, no quieren, mis amigos, que no sea prioritario salir del gobierno. Sí, señores, lo prioritario es salir del gobierno, por si no lo habían entendido, porque este es un gobierno de hambreadores. ¿Qué significa darle plazos y meses a una hipotética reconsideración y reconciliación con Maduro? ¿A una supuesta rectificación del gobierno? ¿Saben lo que significa? Eso es una expresión de gente satisfecha, que comen 2 y 3 veces y hasta 4 veces por día. No, mis amigos, la mayoría del pueblo pobre del país come una vez, si acaso, y de mala calidad. La inmensa mayoría de la población que gana esos salarios de miseria, con lo que se compran 4 o 5 panes de jamón para todo un mes como salario. Pero, ¿de qué estamos hablando, Dios mío? Cuando se cree que puede aún tenerse paciencia para seguir tolerando este gobierno nefasto, que acabó con el nivel de vida, que pulverizó los salarios, y al pulverizar la moneda pulverizó también los ahorros. ¿De qué están hablando estos tontos de capirote que aún creen que es posible rectificaciones de Maduro? Por favor, señores, a ver en qué país viven. El país que solo come una vez o no come, y empezó el hambre masiva en los barrios populares de Venezuela. Están hasta la coronilla. Cualquier día de estos se van a la calle y no van a volver hasta no tumbar por cualquier medio este gobierno de ampones. Eso es lo que debería saber los blandengues que aún están por allí al acecho de que pueda haber cohabitaciones y acuerdos con este gobierno desahuciado. Confío ciegamente que las Fuerzas Armadas, habiendo experimentado que hemos llegado a los límites de la paciencia nacional, y antes de que se produzca un estallido social de tenebrosas consecuencias, ustedes se imaginan este país con un 27 de febrero, 8, 10, 15, 20 días. Ustedes se imaginan el caos que se genera y las consecuencias por meses y años de un cataclismo social de esa naturaleza. Pues bien, los irresponsables del gobierno y sus alcahuetes de todo pelaje creen que todavía pueden evitar eso, haciéndole trampas a la voluntad popular. Las Fuerzas Armadas no pueden darse el lujo de esperar más, porque si no se va ahora a una acción preventiva para evitar esos conflictos armados que están diseñados por el ala radical e irresponsable absoluta del chavismo guerrilleroso, del chavismo terrorista, si las Fuerzas Armadas no intervienen ahora, amigos, pues el costo en víctimas será multiplicado proporcionalmente por las semanas que puedan esperar para evitar el baño de sangre. Amigos, una crisis ahora que sal de cuenta con este gobierno de ampones cuesta pocas víctimas. Si tardan 1, 2, 3 meses más, los costos pueden ser incalculables. Piénsenlo bien, porque el paquete les va a caer en sus manos. Amigos de las Fuerzas Armadas, no hay solución distinta a una solución militar de la crisis.
a una junta civil-militar de gobierno que debe asumir el gobierno de facto. La Asamblea Nacional no puede, no tiene la fuerza para desalojar este gobierno, a menos que no lance un llamado a la insurrección nacional contra este gobierno. ¿Qué prefieren? ¿Lidiar con una insurrección a la que se llegue espontáneamente, porque tampoco quizás esa dirección de la Asamblea querrá llamar a las masas a manifestarse a las calles de forma violenta y definitivamente insurreccional contra este régimen? ¿Qué prefieren? ¿Lidiar con una insurrección? ¿Con conatos de guerra civil? ¿O prefieren hacer lo que debe hacer un ejército, unas fuerzas armadas responsables en un Estado que comienza a perderse en su unidad interna y que empieza a perder su base territorial a manos de infinidad de mafias y grupos armados que se rifan el destino de esta nación? Amigos de las Fuerzas Armadas, este país llegó rápidamente, sobre todo después del diciembre, a una elemental conclusión. Maduro y Diosdado tienen que irse ya. Los cubanos tienen que irse ya. Hablo de los cubanos castristas. Los otros cubanos que son nuestros hermanos, en desgracia, tendrán siempre las puertas abiertas para permanecer y venir a Venezuela. Pero los castristas, los esbirros de Castro, tienen que marcharse. Les llegó la hora. Ya no más petróleo, señor Castro. No más 100.000 barriles diarios. Los necesitamos nosotros para venderlos y comprar comida. ¿Qué les parece? Hemos llegado a la conclusión que ustedes también son parte del problema, señores Raúl y Fidel Castro. Y queremos una solución entre venezolanos. Las Fuerzas Armadas y la Asamblea Nacional pueden abrir los anchos cauces para una vía aún pacífica y ordenada de la sustitución y liquidación de estos entuertos a los que nos está llevando con una velocidad de vértigo este gobierno de irresponsables. Yo confío ciegamente en que ya llegó la hora para una solución civil-militar a la crisis, para un gobierno de facto, que pueda incluso funcionar perfectamente con la Asamblea Nacional legítima, que pueda entenderse con esa Asamblea Nacional para legislar de emergencia sobre tantas cosas necesarias para rectificar el rumbo nacional. Amigos todos, deseándoles un feliz año nuevo, por sobre todas las cosas quisiera desearles que tengamos lo más pronto posible un nuevo gobierno. Hasta muy pronto, amigos. Les habló Alberto Franceschi y este fue mi programa Sentido Común en video en el número 79. Espero me oigan el número 100 en audio en las próximas horas, que estaré grabándolo también antes de que cierre este año tan lleno de tribulaciones y al propio tiempo desde el 6 de diciembre tan lleno de esperanzas para todos.